Buenas noches, feliz Navidad para todos. Estamos en una nueva y especial emisión de Historias Bélicas con mis compañeros. ¿Cómo están, Guillermo y Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades a todos. Bueno, hemos decidido parar los tiros después de casi un año de estar dele que te dele, porque es Navidad y vamos a contar, como corresponde, una historia de Navidad. Les recuerdo que nos queda una sola emisión el sábado que viene, que vamos a hacer un especial ranking de comandantes. Todos votaron, bueno, con todo lo que nos mandaron, acá mis compañeros, que son los que saben, hicieron una selección estipulada según lo que ellos les van a contar la semana que viene, y vamos a hacer nosotros mismos un parate en enero para volver el año que viene con renovados bríos. Pero hoy les vamos a contar lo que pasó en los primeros meses de la Primera Guerra Mundial, en ese momento lo que pensaban que era la Gran Guerra, que es bastante especial. ¿Y quién larga? ¿Guille, Jorge? ¿Quieren que largamos un poquito como para dar un panorama a cómo llegamos a ese frente estable por alguno que no nos haya seguido el Día del Somme? ¿Les parece? Sí, eso. Sí, me parece, sí. Bueno, Karina, ¿te parece bien? Sí, señor, a las órdenes, ¿Qué? por supuesto. Estaba con la garrapiñada, por eso no le ponía. Bueno, no, mi papá tenía una mala costumbre, en Paraná él compraba Barón B para él, la hermana y para mí nada más, y lo ponían en su sector de la mesa, y el resto le daba otro tipo de champán, ¿no? Era muy desgraciado, era muy desgraciado. Bueno, escúchenme, Claro. Escúchame. tremendo. Ojo, porque llegando, o sea, uno ya viene del 24, 25, llegando a esta hora de este día, ya no distinguís el varón B de termidor con soda. Esta es la realidad. No, Seamos, no, no, nosotros no, porque somos gente muy bien, gente que no ha bebido. no. Yo soy apenas un gurí de Paraná. Che, Claro. para aquellos que no, que hicieron mal de no ver nuestro episodio dedicado a la batalla del Somme de 1916, rápidamente le contamos que en 1914, en agosto de 1914, estalla la Primera Guerra Mundial por una serie de malentendidos, desde un asesinato ocurrido ahí en Sarajevo. Se desata una máquina de movilización que la política europea no supo detener, y los ejércitos europeos, Me voy a incluido... meter púa. No supo o no quiso detener. No Ahí supo, no quiso, No. eran los tipos, me parece, voy a utilizar el término, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos eran mononeuronales directamente. Veían la guerra como una cosa idílica, llena de gloria, y no la mugre y el horror que la guerra trae. Esto no lo hablo en un tono pacifista, lo hablo en un tono de responsabilidad, ¿no? Sí, Sí, correcto, sí. terminá de dar el enfoque y les dejo a los Sí. dos la pregunta para cuando termines de dar el enfoque, que precisamente tiene que ver con esto. La guerra, antes de la Primera Guerra, antes de lo que fue la magnitud en víctimas, en tiempo y en todo, ¿no? Tenía esto que vos decías, como, no sé si decir deseable, pero casi para algunos sectores, y, Sí. y aspiracional, y con una carga a ver, de ventaja social o de prestigio social que después no ocurrió, pero me parece que para principios del siglo pasado no estamos, digamos, y que estamos empezando la Primera Guerra, no es lo mismo que lo que sucedió más de medio siglo después. Pero se los dejo a los dos como pregunta una vez que hagas la introducción. Ok, y tenemos entonces a los ejércitos europeos marchando a la guerra, básicamente en el occidente los franceses, belgas e ingleses en un contingente muy pequeño, contra los alemanes que avanzaban sobre el frente occidental, aunque operaban también sobre el frente oriental contra el Imperio Ruso, tema que es de otra historia. En el frente occidental se suceden una serie de campañas y de maniobras más bien amplias, que buscan los alemanes conquistar París,
los aliados se lo impiden en la famosa batalla del Marne, y ahí empieza lo que se denomina la carrera al mar, que es básicamente que tratan los ejércitos en Occidente de envolverse, no pueden hacerlo porque iban extendiendo el frente cada uno de ellos hasta que se forma un frente estabilizado que va desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza. Rápidamente eso. En ese contexto, las tropas hacen sus posiciones fortificadas, mejores las alemanas que las aliadas en gran medida, y las posiciones estaban muy cerca. Hay lugares donde estaban a 50, 60 metros unas de otras un poquito más, pero siempre muy cerca, a casi, podríamos decir, a una distancia que se pudiera escuchar los gritos de una posición a la otra. Y este ambiente de cercanía, de estabilidad, es el que va a dar el marco para la tregua de Navidad que vamos a hablar en este capítulo. Jorge, te toca. Sí, yo lo que querría señalar como previo, Sí. ya que tenemos el escenario, porque las treguas de Navidad durante muchos años fueron mentidas, ocultadas, y en algunos casos hasta denigradas. Yo lo que le pediría a todos los que nos escuchan, que creo que muchos fácilmente lo van a comprender o ya lo saben, es que la guerra es un fenómeno humano. Esa imagen político-publicitaria de que la guerra es inhumana es una fantasía. Los seres humanos somos los únicos capaces de crear la devastación y la brutalidad de la guerra. Y en ese contexto hay que ver estas treguas. Son fenómenos humanos dentro de un fenómeno humano mucho mayor, que es cruel, devastador, pero que también da espacio a gestos de grandeza entre los hombres. Así que yo lo que pediría es que lo enfoquen desde allí, porque si no nos vamos a meter en el juego de si hacer tregua o no con el enemigo es ser traidor o no ser traidor y demás, porque eso realmente en la brutalidad de la guerra y la inmediatez de la muerte casi no tiene valor. Perdón, Jorge, ¿no? Sumarle Sí. la idea, los soldados estaban obligados por sus oficiales de las clases altas a matarse, y ellos en un gesto de rebeldía van a una tregua, otra fantasía. Otra fantasía. Los soldados, más allá de las órdenes de los oficiales, a lo largo de toda la historia de la humanidad han hecho lo que han querido. Y los oficiales siempre han tenido que hacer el esfuerzo de convencerlo. Siempre. Siempre fue así. Y ese siempre también afecta a las treguas. Treguas entre soldados, no determinadas oficialmente, han existido toda la vida. Sí. Desde los egipcios, los asirios, los griegos, todo lo que quieran. Siempre ha habido. ¿Por qué? Porque el hombre en combate pelea solamente cuando la orden y la circunstancia lo lleva a eso. Cuando no hay situación de combate, lo que vos contabas, Guillermo, de trincheras que están muy cerca una de la otra, nadie le dispara a nadie, nadie busca matar a nadie, buscan todos, como diría Ardan Dupic, sobrevivir. Porque claro, porque el que dispara sabe que el otro le va a devolver el disparo. Exacto. Y ahí pone en riesgo su vida. Esa es la parte humana de todo el fenómeno profundo que estamos viendo ahora. Y treguas ha habido siempre, como decíamos. Son muy famosas porque son tal vez las más registradas, la de la Guerra de la Sucesión norteamericana. Sí. Hubo treguas en la Segunda Guerra Mundial. Hay un caso muy famoso en la batalla de Bastogne, el saliente del Bulge, donde un pelotón, un grupo de soldados americanos golpea una casa en la zona de batalla y la atiende una mujer alemana, que es la que vive ahí con su familia, y es para la fecha de Navidad también, casualmente, y la alemana los recibe para comer. Y cuando están preparando la cena, se oye otro golpe en la puerta y el que llega es un grupo alemán. Y la mujer le dice, mire que tengo soldados americanos comiendo. Y el oficial alemán le dice, no se preocupe señora, esta es la noche de Navidad, aquí nadie va a disparar un tiro. Así que estos acuerdos han existido siempre, siempre, y son promovidos generalmente por los soldados. Los oficiales tratan de contenerlos cuando lo hacen racionalmente,
porque siempre se piensa de que en esa fraternización que puede haber entre los soldados pueda filtrarse algo de información que ponga en peligro la seguridad de los ejércitos. Claro. Pero el trato humano es inevitable, inevitable. Y mientras el soldado no esté obligado a combatir, esté simplemente vigilando un puente, un riacho, lo demás, y se cruce con un centinela enemigo, y probablemente se saluden, compartan cigarrillo, café y Ahora, después se Jorge, separen. esto que Sí, decís, ¿no tiene que ver dependiendo del momento de la guerra? Y vuelvo a lo mismo, porque, digamos, si te pasaste, si ya estuviste meses, años odiando al que está enfrente y ya tus condiciones son deplorables y ya sí, viste muchas bajas de... O sea, no te cambia el panorama, es posible que ahí no te sientes a comer. Digo, porque sí, pero esto que pasa no sí, había pasado ni medio año de la guerra, esta historia que vamos a sí, contar hoy. sí, pero ojo, la condición de que no exista esta fraternización, es decir, como decir que el hombre se embrutezca un poco más, está dada principalmente por la condición cultural de las dos fuerzas enfrentadas. Claro, eso no se dio, por ejemplo, en el frente oriental durante la Claro, Segunda Guerra Mundial, ni en el frente del Pacífico. claro. Ahí habrá habido casos individuales o Mm, pequeños, pero esto que vamos a hablar no se dio, era directamente una guerra de aniquilación. claro, claro. Es decir, es una condición cultural básica y después sí puede ser que en algunos lugares la condición brutal del combate dificulte el acercamiento entre los hombres. Digo, cuando Pero se va perdiendo, vos estabas hablando de algo fundamental, que es la condición humana del soldado sí, siempre. Bueno, en la medida que el desgaste hace que se pierda la humanidad, me parece, pensaba precisamente, como nombraba Guille, en eventos del Pacífico, en guerras muy prolongadas, en batallas en donde el soldado está muy desgastado, ya odia personalmente, no sé, mm, este, mm, sí, digo, pero sí, de acuerdo, pero más allá de la condición cultural general, también semejantes niveles son limitados Mm. y particularmente limitados en el tiempo. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial da para millones de cosas, yo no sé por qué, siempre hemos terminado estudiándola muy tarde. Así como existen estas treguas de Navidad, si alguien leyó Sin Novedad en el Frente, la Sí, famosa novela, hay en un capítulo, un sargento alemán le explica a un soldado, un novato, y el autor se toma una página completa de la novela, o poco más, le explica a un soldado cómo con la pala de combate, si le pega en la clavícula al enemigo y lo hace con fuerza, lo parte en dos. La escena es brutal y la ujú, descripción es brutal, pero en la Primera Guerra Mundial se daban los extremos de las treguas y las brutalidades por la condición de combate. Cuando uno pelea en un terreno tan cerrado como es la trinchera, en términos generales, y ninguno de los dos metidos ahí dentro puede salir huyendo, el combate se vuelve un combate de pura supervivencia personal. claro. Y eso es lo que llamaríamos embrutecernos, aunque es un gesto de supervivencia humana extrema, por decirlo de alguna Sí, manera. sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, pero por eso la guerra juega o tiene como escenario la humanidad para lo muy bueno, que en alguna medida estas treguas lo son, y para lo muy malo, como las brutalidades que conocemos de todas las guerras de todas las épocas. Entonces, Exacto. para mí la visión es jugar con esa humanidad y entenderlos desde ahí a estos hombres. Ahí que yo querría agregar también algo, ¿no es cierto? Y refrendando, reforzando este tema de la condición humana que vos decís, Jorge, y comentamos con Karina. El hacer la guerra es parte también de la condición humana. Sí. Hay muchos hombres que sienten a la guerra, yo diría una gran parte de ellos, como un desafío personal, como algo que saben que es tremendo, pero Mm, como una marca que quisieran hacer en un casillero para decir, estuve ahí,
¿Me comprenden lo que quiero decir? Y eso no tenemos que atarlo a decir, estos tipos son unos salvajes, una suerte de protocaníbales o una cosa por el estilo. Es parte de la condición humana. Es parte de la condición humana. Y negarlo es complicado porque, negarlo es complicado porque nos hace obrar no como humanos, nos hace perder una parte de nuestra condición. Claro. Es decir, y sin irnos muy lejos, pero eso que vos contás, Guillermo, sucede porque en una sociedad patriarcal, como en la que vivimos, la condición de hombre se adquiere mediante un rito de pasaje de niño a hombre, de niño a adulto. Y durante muchísimos siglos, parte de ese rito de pasaje fue precisamente la guerra. Sí. Y eso es una marca cultural que nuestra sociedad moderna sigue teniendo. Ok, pero creo que aplica también a las mujeres en determinadas edades. Los rusos, los soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, con esa impronta de tener mujeres no solamente en los servicios, sino como combatientes, o el ejército de Israel. También. O las Fuerzas Armadas de Israel, mejor dicho, que han sido pioneras en tener mujeres combatientes desde la independencia y antes. Sí. Claro, claro, y eso forma parte del mismo paquete, ¿eh? Bueno, pero por supuesto. En ese contexto. Es un rito de pasaje para la ciudadanía. Claro. En ese contexto les vuelvo a hacer la misma pregunta que les hice al principio. ¿Ustedes creen que en este momento, digamos, en el que nos vamos a meter ahora, en el que la Primera Guerra no es la Primera Guerra, ni siquiera todavía es la Gran Guerra, y que no toma, digamos, el color y la dimensión y la valoración geopolítica que toma después cuando se convierten en las dos guerras mundiales? En este momento, ¿es distinto el concepto de ir a la guerra, lo que ustedes comentaban, de una cosa con cierta, no sé si alegría, pero por lo menos como, no sé, liviandad y condición cívica? Lo que está pasando con estas personas. Lo que creo que vamos a contar habla de, insisto, de unos pocos meses de comenzada los acontecimientos que estaba contestando. Yo haría una diferencia ahí en lo que vos decís entre el ejército de Francia y el BEF, la Fuerza Expedicionaria Británica, porque la Fuerza Expedicionaria Británica que va a hacer frente a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, a lo que va a ser conocido como la Primera Guerra Mundial, es un ejército profesional. Es decir, cuando vos tenés un ejército profesional, los tipos se dedican a eso, a ser buenos tiradores, a ser buenos soldados, ¿me comprendés? Entonces, esto de hacer una tregua, lo podrían haber hecho en cualquier momento. El concepto de odio en un ejército profesional es, a mi juicio, es algo bastante, muy puntual. Más raro, obvio, claro. Es más raro, es un asunto de mi trabajo. Y no lo hablo de una forma despectiva porque yo no, de ninguna manera. Un tipo que cree en los ejércitos profesionales. El único ejército de conscriptos que acepto es el ejército de Israel, que ha dado pruebas de que es un ejército serio. ¿Está? Pero el resto de los ejemplos que yo tengo de ejércitos de conscriptos son, por lo menos los que yo he visto, son chapuceros. Entonces, prefiero un ejército profesional. Y en ese criterio yo creo que podría haber habido una tregua de Navidad en cualquier momento. ¿Está? En cualquier momento. Ahora, con el ejército de Francia hubiera sido diferente con las tropas de la Legión, que creo que aplicaba lo mismo que a las fuerzas de la Fuerza Expedicionaria Británica, que al resto del ejército movilizado por Francia, ¿no? Tal cual. Sí, y además sí, ahí es cierto lo que vos decías al principio, Karina. La Primera Guerra Mundial es un punto de inflexión de la guerra en la sociedad, además de en la historia de la guerra y todo lo que quieran ponerle. ¿Pero por qué? Porque hasta la Primera Guerra Mundial, la guerra tenía esa imagen de gloria, de magnificencia, de heroísmos personales, de valoración de la masculinidad del hombre y de la sociedad, y donde la crueldad de la guerra era poco vista. ¿Qué sucede? Hasta mediados del siglo XIX, digamos, vivía mejor el soldado enlistado que el civil. Así que ser soldado era casi una gran ventaja social, en todo sentido, hasta para comer.
o para tener una familia. A medida que el siglo XIX avanza, los ejércitos se vuelven más grandes, y al volverse más grandes, la incidencia de la guerra es mayor en la sociedad. Crecen los medios de comunicación, y la Primera Guerra Mundial es donde exponencialmente la guerra se muestra casi al minuto. Eso hace que la sociedad cambie la forma de ver la guerra. Es decir, entra con una guerra heroica y en muy poco tiempo ve la guerra cruel y devastadora. Y ese cambio es el que nos viene siguiendo desde allí para acá. Y por eso las guerras son tan diferentes. No sé si me explico. Sí, sí. Explicamos muy bien eso con la cantidad de bajas, claro. de gente, digamos, no de muertos, pero de bajas en el Somme, ¿no? Sí. Y eso, y digamos, cómo repercutía esa cantidad de lisiados, y gente que vuelve totalmente destrozada, pero no muerta, se vuelve a reincorporar a la sociedad. Claro. Entonces, y ahí la sociedad deja de ver la guerra como la había hasta ese momento y empieza a ver otras cosas. Por supuesto, no es un cambio automático ni cosa que se le parezca, pero lentamente va cambiando. Y hoy en día estamos en ese contexto, en una crisis donde, una crisis mundial obviamente, donde tal vez para la guerra lo más cruel es que la sociedad de la Primera Guerra Mundial se vio defraudada porque le prometieron una guerra gloriosa de 3 meses y terminaron una guerra miserable de 4 años. Exacto. Bueno, hablando de eso, Así hemos que, pasado media hora y no hemos cantado un villancico. Ni un villancico. Así que avancemos. A ver, bueno, en esta imagen que están viendo, esos dos hombres vestidos como un soldado inglés y un soldado alemán son descendientes de soldados que en la Primera Guerra Mundial participaron en una tregua. Esto es un evento de homenaje que se hizo en Inglaterra. Las treguas de Navidad son las más famosas. De hecho, vamos a ver alguna publicación en diarios y demás. Decime cuando querés que me mueva, que estuvimos un montón con esta imagen. Sí. A ver, veamos la siguiente, que nos va a ayudar un poco. Este hombre, Bertie Felsted, murió en 2001, fue el último sobreviviente de la primer tregua de Navidad. Es un soldado inglés. Y es la prueba viviente de que las treguas fueron reales. Esto lo remarco mucho, ya les digo, y Guillermo lo comentó también, porque durante mucho tiempo se las mintió, se las ocultó y se contaron cualquier cosa. Pero este hombre fue la prueba viviente de las treguas. Ahora, en la primera parte de la guerra, el primer mes de la guerra, con la guerra de movimientos, hasta que se establece la línea de trincheras, no hay mucho dato de treguas mayores. Pero en cuanto se establecen las trincheras, empiezan las treguas en todo el frente. ¿Por qué? Porque de pronto los soldados, esto está muy documentado en la parte inglesa, pero le sucedía a los franceses y también le sucedió a los italianos con los austríacos. Por ejemplo, todos los ejércitos tienen un horario para comer, para desayunar, almorzar y demás. Empezó a haber acuerdos tácitos entre las fuerzas de que a determinadas horas no se atacaba. Es decir, nadie molestaba al otro cuando estaba desayunando. Nadie lo molestaba cuando estaba comiendo. Esas treguas, al principio, es decir, se mezclaron entre lo tácito y en aquellos lugares donde las trincheras estaban muy cercanas, se hacían hasta avisos de no molestar, digamos. Había también una necesidad de retirar heridos, también sacar muertos, ¿no? Y demás, claro. Era un problema, ¿no? Claro, las treguas más originales y más oficiales son la de limpiamos el campo de batalla, saquemos a los muertos, heridos y demás. Ahora, claro, ¿qué sucede? Esas treguas también facilitaron la familiaridad entre las dos fuerzas. Se empezaron a conocer retirando a los muertos. Claro. Entonces después empiezan, y esto que puede parecer raro o puede parecer ofensivo para algunos, la verdad era de lo más natural.
no había condición de batalla en ese momento, es decir, no había ninguna orden, no había nada, lo único que había era una vigilancia mutua, y entendían todos que no había mucha necesidad de andar disparándose porque sí, digámoslo de esa manera. Así que estos acuerdos se hacían, hay toda una documentación sobre las señales, carteles, canciones, gritos, conversaciones de trinchera a trinchera para marcar estas treguas. La verdad que los relatos son de los más simpáticos, pese a los trágicos de todos. Así que había una serie de acuerdos. Por supuesto que no eran treguas muy largas y duraban muy poco tiempo. Y también después, con el tiempo, porque esto de las treguas se prolongó durante toda la guerra, empezó a haber treguas más prolongadas, que hay algún autor inglés que las llama de inercia. ¿Por qué? Porque este hombre dice, después de batallas muy grandes, ya nadie quería pelear. Digamos, después del Somme, cuando se detienen las acciones, ya nadie combate. Todos se quieren quedar en su trinchera y no quieren saber nada con nada. Entonces hay una tregua que surge de la inercia del combate. Estamos todos tan cansados de ver la muerte y de matar y de tener que sufrir que nadie quiere pelear. E incluso hay treguas, que esto es lo más curioso, porque cuando hablamos de esta tregua entre soldados, estos soldados se hablan entre sí, se marcan, se ven. Pero ¿qué pasa con los artilleros? Que están lejos, no ven esto. Bueno, llegó a haber treguas en que se empleaban los medios de comunicación del ejército para avisarle a las grandes baterías de artillería que en determinadas zonas y horas no había que atacar. Tal cual. Es decir, el fenómeno de las treguas es fantástico porque es precisamente humano. Es precisamente humano. Y como decíamos, las jefaturas trataron siempre de contenerlas. Hubo algunos juicios y demás, pero nunca, es decir, tal vez tuvieron la conciencia de que eran indetenibles. Hubo un caso muy famoso de dos oficiales ingleses que toleraron una tregua en su zona de combate con los alemanes, y terminada la tregua, cuando el comandante de la división, incluso yo me acuerdo si fue el general French, ahí el comandante de la fuerza expedicionaria se enteró, hizo detener a los dos oficiales muy ostensiblemente, digamos, a la vista de todos, para tratar de marcar un ejemplo, claro. Claro, de marcarlos un poco. Sin embargo, no se detuvo. Churchill, que estaba al mando de un batallón de la Guardia Inglesa, las vio también, pero nunca las contó. Ay, ¿puedo hacer un ejemplo? Perdón, puedo dar, Sí. ahí me diste pie, no puedo dejar. Porque No, por supuesto. bueno, el amigo Winston, ¿no? Creo que le da un ejemplo a cierta casta política conocida, ¿no? En estas playas. El amigo Winston, cuando falla en Galípoli, como secretario de la Armada, digamos, para darle un nombre al puesto, ¿no? Decide ir a pelear al frente occidental. Un amigo le ofrece, mirá, Winston, por tu tiempo y experiencia debías ser general, y él dice, no tengo cara, yo creo que podría manejar un batallón. Y se va un año al frente occidental a pelear. Yo no me imagino no, muchos man, claro, no. Creo, no sé, por ahí me equivoco, ¿no? Por ahí. Ahí termina mi nota al pie. No, pues si fuera por políticas fracasadas, tendríamos un ejército gigantesco. No, tremendo. Y sobre todo de analfabetos, pero en fin. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Los llamo al orden, díscolos, avancemos. Ahora, entonces, en este escenario, que repito, en distinta medida se repitió en toda la zona occidental, incluso hubo alguna tregua en Palestina entre los ingleses y los turcos, estaba todo preparado como para que en una fecha tan especial como la Navidad, los soldados se avinieran a una tregua particular. Acá hay que tener en cuenta que no sucedió en un solo lugar, sucedió en varios lugares. En algunos lugares fue más espontánea que en otros. Es decir, en algunos lugares empezaron con los villancicos, digamos, empezaron las canciones, señales, luces,
y tímidamente, y por supuesto con el miedo del caso, se fueron abriendo entre ellos y lograron una tregua. Y en otros casos se sabe de treguas que estaban preparadas con hora y día. Ya estaban acordadas con las fuerzas enemigas, en la esperanza de que en el momento que llegara el momento de la tregua no hubiera relevos de soldados, ¿no? Obviamente. Así que estas treguas de Navidad se gestaron así. Hay una historia, además, en la que el Papa, de esa época, ni me acuerdo ya ni cómo se llamaba, mencionó algo así como, no específicamente una tregua, pero sí un relajo de la guerra y una suspensión de hostilidades, pero lo mencionó nada más. Y hay muchos, siempre los papas tienen un club de fans, que salieron corriendo a decir que la idea de la tregua de Navidad la hizo el Papa y demás, pero la verdad el Papa lo dijo porque lo tenía que decir en su función pastoral. Y además, en el frente hay católicos, protestantes, protestantes de distintos tipos, judíos, como había en el ejército bávaro. Así que la influencia del Papa no pasó de ser un discurso. Y salió más de la buena voluntad y el deseo de los soldados, de buscar un espacio de paz dentro de lo horrible que era la guerra que estaban viviendo. Benedicto XV me sale, estaba buscando mientras hablabas. Sí, puede ser, como yo no A pertenezco al club a partir de fans, septiembre del 14 es Benedicto XV. Sí, claro, lo dice, no sé si fue en una homilía o en una salida, pero no tuvo mucha influencia. Es decir, las palabras pastorales para cuestiones como esta no tienen mucho peso, o al menos no tienen el peso que muchos le quieren asignar de influencia poderosa. La verdad que no se encuentra esa evidencia. Estas treguas aparecieron en todo el frente, e incluso nuestro amigo el general Haig Sí. determinó suspensión de hostilidades en estas fechas. Eso era muy común, ¿eh? Sí. Había una tradición y se mantiene todavía Claro. a hoy, ¿eh? Claro, así que esta actitud de Haig también cobijó o le dio espacio, digamos, a que las treguas pudieran florecer. Sí, perdón, ahí me echo una cosa, se me ocurre el ejemplo más cercano, la tregua del Tet, que era una festividad religiosa en Vietnam, que Sí. Estados Unidos la tomó como un hecho y los muchachos del otro lado se largaron con todo, ¿no? Sí, sí. Sí, Bueno, es decir, la famosa tregua mal organizada. ¿Querés que pase, Jorge? Sí, las treguas dieron lugar a la foto siguiente. Esto es un monumento en Inglaterra, muy famoso. ¿Por qué? Porque las treguas, sí, la tregua de Navidad obviamente fue más emotiva que otras, obviamente, por la condición, el día, la situación religiosa y demás. Tiene sus canciones, sus películas, sus fotos. Tiene todo. Ahora, claro, eso dio lugar después, incluso en algunos casos dentro de las treguas de Navidad, a esto que estamos viendo. Empezaron a jugar al fútbol. Hubo campeonatos de fútbol con copas. Sí. Hay regimientos ingleses que las tienen en sus comedores. Bueno, está la anécdota de Líder Hart, ¿no es cierto? Que él sirvió, ¿no es cierto?, en la Primera Guerra Mundial, y a la unidad que él estaba, que era una compañía, le proveyó de pelotas de fútbol para que durante el asalto a la trinchera las fueran pateando, a ver quién llegaba con espíritu lúdico británico, a ver quién ponía la pelota primero en la trinchera alemana, ¿no? Sí. Así que el fútbol tuvo otro tipo de aplicaciones. Sí, a ver, uno puede pensar lo que uno quiera del negocio del fútbol, pero como deporte tiene un impacto social movilizador y muy fuerte. Así que, fantástico. Así que, y es tan así que en la foto siguiente, muy cerca de donde están estos dos soldados con la pelota,
el príncipe Harry hace muy pocos años inauguró este monumento en memoria de las treguas, pero el monumento tiene forma de pelota de fútbol. La tregua está marcada por las manos, pero los alambres marcan los gajos de una pelota de fútbol. Así que las treguas de Navidad abrieron un espacio, es decir, de las pequeñas treguas existentes, la tregua de Navidad hicieron treguas muy especiales, que dieron lugar luego a las treguas del fútbol. Y esto, y para entenderlo, porque si no, incluso yo a veces tengo la mala imagen, la guerra no es un continuo temporal, no, tal cual, donde estamos tirándonos tiros todo el tiempo, y todo el tiempo en tensión, y todo el tiempo. Eso es muy lindo para las películas, porque además duran poco tiempo, pero la guerra tiene grandes espacios de paz. y de tedio. Sí, hay tranquilidad, hay muchos espacios de tranquilidad. Hay una famosa estadística que dice que la infantería emplea prácticamente el 90% del tiempo en marchar, y solamente el 10% en combatir. Una estadística técnica, ¿no? Pero hay grandes espacios donde no se combate, y el soldado tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. A veces se le pueden dar cosas para hacer, y hay veces que también hay que dejarlo tranquilo. Bueno, esto es esos espacios de tranquilidad y de necesidad humana de tranquilidad son los que generaron estos fenómenos de las treguas. Y que hay que aceptarlos como son fenómenos humanos. ¿No? Yo no le encuentro mucha mayor explicación. Y también es interesante la foto siguiente. Ya estamos. Se publicó inmediatamente. A pesar de que después se quiso mentir y ocultar. Visto desde el punto de vista del periodismo, es un notón. Sí. No quiero tirarle la emotividad al piso, pero es un notón. Sí. Incluso esto es interesante. Y es más, te quiero decir más, perdóname, Jorge, te estoy interrumpiendo. Sí. Pero además, y pónganse en la época, es una foto magnífica. Sí, magnífica. O sea, la constitución de la foto ya en sí misma, yo te digo, deben haber vendido cualquier cantidad. Una cosa y el Daily Mirror, que es un diario, era ya un diario importante en esa época. Claro, pero vos imaginate, o sea, tuviste un tipo que lo juntó, que agarró y se puso ahí y sacó una foto. Es impensable. La verdad que es como fenómeno de comunicación y como fenómeno humano, que lo estaban comentando ustedes perfectamente, en el medio de ese contexto, en la Europa de la época, es un hito, es impresionante. Sí. Es una foto bárbara. No, y además, fíjense, el título dice un grupo histórico. No hay ningún reproche a lo ocurrido. Es interesante eso. No se usa la foto para denunciar la poca lealtad de los soldados hacia su país. No, se lo considera un hito histórico, algo notable, algo humano, algo tolerable. No, y además el Reino Unido, al principio de la guerra, no tenía hacia el Kaiser, hacia Alemania, una mirada tan negativa como supo tener después durante el desarrollo de la guerra. No la tenía. Sí, eso también es lo que hablábamos de cuánto cambió la historia de la humanidad en la Primera Guerra. Claro. Absolutamente. Claro. En algún momento les voy a preguntar a los dos si les parece más determinante la Primera Guerra o la Segunda. Si en algún momento tenemos que ponderar distintas cosas. Lo podemos dejar como para un especial del año que viene, pero... Sí, porque es complejo el tema. Sí, yo les pregunto, boludeces, para no, está bien. Una cosita que se resuelve. Membrillo o batata. En la siguiente tenemos también otras dos publicaciones. Una repite la misma foto y agrega otra. Y la otra una ilustración. Y la otra es una ilustración. La ilustración responde a algo que sucedió en algunos lugares, que eran pinos artesanales con luces, que iniciaron la relación
entre los soldados en las trincheras. Eh, ¿Cómo hicieron eso? Perdón, ¿qué eran? Una lámpara, una cosa sí, de una gas que lámpara, la adornaron un cacho. no tenemos, de eso no quedó nada, ni Pero, arqueológicamente, No, no. claro, pero, a ver, pero el sí. soldado es como, en operaciones, el soldado es como el preso en Alcatraz. Es una máquina de desarrollar ideas, de inventar y transformar cosas. No, hay que dejarlo hacer y vas a encontrar lo que se te ocurre. Le das un año y te hace un auto. No es medible siquiera lo que pueden llegar a ser los tipos. El ingenio del hombre Sí, cuando está bajo presión es tremendo. Es fenomenal, exacto. sí. Sí, sí. Sí, no, y acá lo más probable pueden ser velas, candiles. Que han de haber sido provistos para la Sí, trinchera, para poder iluminarse desde iluminar. adentro y no sacar una luz hacia afuera. Sí, No, claro. Digamos, le encontraron La vuelta. la vuelta, es decir, pero lo simpático es como hay una decisión organizada, profunda de proveer materiales para determinadas cosas y cómo el soldado la transforma en lo que necesita. Es Tal cual, fantástico, tal es cual. fantástico eso. Así, estas treguas, como decíamos, se las trató de contener, pero realmente no se pudo, no se pudo. Continuaron durante toda la guerra. A lo sumo se consiguieron algunas contenciones muy limitadas, porque sí, de pronto, si tenemos, como contamos hace un rato, a 2 oficiales, así públicamente, probablemente en ese sector durante un tiempo no haya habido nada. Pero al tiempo han vuelto sin Sí, ningún problema. ahora hay que Sí. aclarar también, ¿no es cierto?, para aquellos que nos están escuchando, es que la tregua no quería decir que al finalizar de la misma no se tirotearan entre los tipos. Es bueno, decir, eso les Bueno, quería preguntar. Hay uno de los, o sea, ¿cómo? Hay uno que es el primero, por lo menos en los que se muestran las imágenes, las películas y demás. Al término de esta charla les vamos a dejar un pequeño videíto y algún link en el cuerpo del video como para que si quieren seguir investigando y vean. Hay uno específicamente que agarra, levanta las manos y se toma, digamos, tiene el coraje de decir soy el primero que me mando. Que lo podían haber hecho colador. y sí, pero sí, Guillermo. no, que es natural. Siempre en un grupo humano va a haber un tipo que va a decidir dar ese paso, Es pero lo va a ese. decidir en función de lo que él ha analizado y de que está el frente detenido. Si ese frente se hubieran estado tiroteando No, no, claramente, constantemente, claro. ni loco asomó la cabeza. Pero si llevas varios días de que hay una pausa, de que no pasa absolutamente nada, alguien en algún momento, de un lado o del otro, va a levantar una mano y va a Les decir, che, consulto por no sé ¿qué si fue onda? mito, pero digamos, lo que tenemos, lo que se vio, lo que dio publicidad, lo que esto que estamos viendo, porque ya teníamos en ese momento un desarrollo de las comunicaciones, obviamente, que también permitió esto. Es así, empezaron con cantos, más allá de que venía esto, todo lo que nos explicaste, pero empezó un canto y alguien dijo, bueno, salgo, no. ¿Hubo algo fue realidad del mito Sí, que se vio en las publicidades, en las películas, en la canción sí, de sí, de McCartney? sí, pero no fue uniforme, ¿eh? Mm, En algunos lugares lo que llamó la atención, en los lugares donde la tregua no estaba pactada, tal vez los soldados tenían la expectativa de pasar una noche de Navidad tranquila. En algunos lugares donde no había pacto, sí se sabe que el tema empezó porque empezaron a escuchar cantos, sobre todo del lado alemán. claro. Y eso fue lo que movió a que los aliados de este lado trataran de buscar la manera de comunicarse y acercarse a eso. Pero sí, casos de canto hubo. Hay relatos, hay bastantes relatos de esto ingleses, hay mucho inglés, hay algunas, incluso relatos franceses, muy pocos, pero, pero sí, lo que se cuenta en las películas también está un poco exacerbado, Bueno, obvio, eh, claro. pero, pero sí,
pero vuelvo a lo mismo, no fue uniforme. Tal cual. En cada sector, los grupos que se avinieron a las treguas, porque también hay que tener en cuenta, no fue una gran tregua de Navidad de 400 kilómetros de largo, Ah, sino que hubo en algunos lugares reuniones en distintas divisiones, porque los que han dejado cosas escritas y los que han investigado han referenciado a las divisiones a las que pertenecían los soldados para poder identificar luego los sectores donde ocurrieron. Así que sabemos que no hubo ni una continuidad, pero que tampoco fueron tan poquitas. Claro. Así que hubo bastantes. Y se prolongaron, se combinaron con las treguas de los campeonatos de fútbol y continuaron las treguas naturales, digamos. Retiro de heridos o de muertos, Algún aprovisionamiento. claro, las treguas de la comida. Y también hay una cosa, hubo casos, muy pocos obviamente, porque hay una cosa que uno tiene que tener en cuenta. Yo no pongo la trinchera donde a mí se me antoja, sino que en general la pongo en la línea hasta donde yo llegué combatiendo. La acomodo un poquito para que sea segura, pero no la pongo donde quiero. Y hay casos donde las trincheras estaban separadas por menos de 15 metros. claro. Entonces, ¿qué hacía? La primer tregua en esos lugares empezaba por compartir el trabajo de arreglar la alambrada. Se la repartían. Si hoy le toca a los alemanes, hoy nos toca a nosotros. Porque esa alambrada hay que tener en cuenta que está colocada del parapeto de la trinchera hacia afuera. Claro. Es decir, necesariamente tenés que trabajar fuera de la trinchera para poder hacerlo. Claro. Entonces ahí la tregua era casi imprescindible. Si no, la alambrada desaparecía. Ahora, lo que hay que tener en cuenta también acá es que esto está emparentado con otra cosa y que, con la que muchas veces, que también fue contada mal y ocultada mal, que es lo que vino después. Esto, como decíamos, empezó inmediatamente en el 14, pero para el 17 lo que empezó a haber fueron treguas de soldados, huelgas de soldados. Después de casi, sí, después de casi 3 años de guerra, bueno, ni con las treguas, los soldados hallaban cierta conformidad con la guerra. Ninguno ponía en duda la necesidad o la causa de la guerra, ni tampoco ponía en duda su coraje o su obligación de combatir por su país. Pero sí empezaron a haber documentos, que vuelvo a lo mismo, también estuvieron ocultos hasta hace unos 20 o 30 años, donde los soldados peticionaban la suspensión de operaciones porque las operaciones que se iban a ser desastrosas. Así que, y yo creo que estas treguas han tenido algo que ver, porque seguramente entre los soldados se comentaron cosas. Claro, algún intercambio entre penal y penal. Claro, con toda seguridad. Habrán dicho, che, mi general es un bruto, o se habrán comentado, che, ¿por qué atacaron por ahí la otra vez que fue tan malo? Es común. Y eso debe haber generado también la idea del problema, que también es cierto, el soldado es novato y no sabe qué hacer los primeros meses de la guerra. Pero a los 3 meses... Pero tal cual, pero además ahí vos estás marcando algo que lo dice nuestro común amigo, el difunto John Keegan, en el prólogo de Quién es quién en la historia de la guerra. Sí. El tipo dice que la principal víctima de la guerra, aparte, ¿no es cierto?, de los soldados y todo ese tipo de cosas, son los generales, porque él dice que los ejércitos en términos muy generales, van a la guerra con generales que son producto de un proceso administrativo. Claro. ¿Está? Y que la prueba de la guerra los somete a un sistema darwiniano que los va eliminando. Sí. Que los va eliminando, y que elimina la mayoría de ellos.
Y de eso hay dos casos muy famosos, que es el comandante jefe del ejército francés, el general Joffre, en el primer mes de la guerra relevó a 75 generales. Claro. Porque eran generales, como vos decías, administrativos, muy lindos para la ceremonia, llevar y traer papeles, pero para combatir no servían. Claro. Y el otro caso famoso es la depuración que hace el general Marshall previa a la Segunda Guerra Mundial, cuando se hace cargo del Estado Mayor norteamericano, y que esto lo cuenta Rick Atkins, creo que se llama. Ah, sí, gran historiador. Claro, que él cuenta que hubo una reunión donde un grupo de generales fue invitado, un grupo muy importante de generales, y Marshall le dijo, bueno, mire señores, los he hecho venir acá porque ustedes pasan a retiro. Claro, Es decir, no pueden ir a combatir ni sirven más para este ejército. claro. Es decir, esas depuraciones son muy importantes y hay que tener noción de ellas. Cuando un país entra en la guerra, esta es una de las evaluaciones que tiene que hacer. No, tal cual, ¿no? Es algo que no está considerado. Y No. sobre todo, hay una tendencia a pensar, ¿no es cierto?, del general como una suerte de líder guerrero, ¿no?, que está en condiciones de conducir la batalla, y en general no sucede. Bueno, No. esta conversación la vamos a dejar para la semana que viene, que es exactamente lo que vamos a Sí. hablar. Es exactamente lo que vamos a hablar. ¿Avanzo, muchachos? Dale. Sí. Esta es otra muy buena foto. Ha hecho una muy buena foto, coloreada. Uh-huh. Porque además hay que tener en cuenta de que No sé si no está haciendo, el de la derecha no está haciendo pis. No creo, no sé. Lo que sí, lo que les quiero hacer notar es la mugre. La mugre es inherente a la guerra. Eso es algo que también se suele olvidar. Y aparte hay gente que está en un pozo hace cuánto tiempo. No, tal cual. La mugre, los piojitos, la falta de instalaciones sanitarias, todo eso es complicado. Sí, servía mucho que se estuvieran muriendo de frío, pero bueno, hay menos olor. Sí. La parte positiva. No, pero sí, también, sí, a ver, sí. Bueno, a falta del compañero Marienhoff, soy yo la que pone el dato de color. No, pero de eso, en una revista especializada hace bastantes años, invitaron a un almirante norteamericano a ver algunas películas de guerra para que él la juzgara sobre si se aproximaban más o menos a la realidad. Y el almirante le dijo, sí, algunas parecen más y menos, pero ninguna es como la realidad. Y el periodista le preguntó, dice, ¿pero por qué? Y el almirante le dijo, porque no huelen. Claro. Porque la guerra huele horrible, contaba el almirante. Mirá, el que está prendiéndose el cigarrillo tiene un vendaje paupérrimo en el cuello. Sí. Mirá lo que es. Sí. Y digamos, está blanco porque es una foto pintada. Tal cual, por supuesto. Habría que ver cómo era original. Esto es interesante porque hay muy pocas fotos de esto. Muy pocas fotos. Yo creo que con el tiempo van a ir apareciendo más. Porque les repito, el fenómeno de respetar y revivir las treguas y estos eventos tienen unos 20, 25 años. No hace mucho que hemos rescatado. Algunas de las armas que se ven ahí en el fondo también las hemos puesto cuando hicimos los 2 capítulos del SOM. Ahí hay un potpurrí, ¿no? Parece más que nada una tierra de nadie esto, y que las hubieran dejado ahí en algún momento, quizás armas que quedaron en la tierra de nadie, no lo sé. Y la diferencia que marcamos el de los cascos, no sé si se acuerdan. Sí. Además, el abandono de las armas indica la confianza y la tranquilidad que tienen todos. Tal cual. Ninguno está preparado para nada. Pero lo rico de esto es precisamente entender la humanidad de la guerra y la humanidad de cada soldado en la guerra. Es decir, hay que verlo desde ese lugar siempre. Margaret Mead, que algunos critican, pero yo creo que en esto tiene mucha razón. Gran antropóloga. Dice que la guerra es un invento.
Y es cierto, la guerra es un invento de la humanidad. Hay una explicación que ella da sobre la generalidad de la guerra y demás, pero ella dice que es un invento. ¿Por qué? Porque seguramente en algún momento los grupos humanos en conflicto entendieron que una manera de resolver el conflicto era la violencia extrema e inventaron la guerra en ese momento. Así que es un fenómeno puramente humano y no se lo puede ver desde ningún otro ángulo. Ahí Y esto, estamos tomando un carácter revertiano, ¿no? De Pérez Reverte, que él también lo ve así, sí, ¿no? Lo ve así al mismo tipo, con un switch de cambio, en el sentido de que el mismo tipo que en un momento está aterrado, en el momento siguiente está derrochando valor. No es una constante. Eso es lo que en Argentina, que nuestra cultura militar está influida solamente por Hollywood, ¿no? sí. Creen que todo es lineal, todos son siempre cobardes. Y O ¿sabés todo qué, Guille? Y te Mm. agrego esto, no sé si pueden no compartirlo, pero una cosa de mantener, porque lo que ustedes están marcando y que quisimos marcar con esto, además de contar esta historia, ¿qué tiene tanto de épico y de emotivo y demás? Es que no siempre la gente que está en guerra después lo sostienen el resto del tiempo, 60 años después, 80 años después, y entonces el enemigo es siempre el mismo, ¿entendés? Entonces, como una vez No, No, combatiste, no no, voy a tal hacer nombres cual. porque no está el espíritu No, de la charla, no. pero vamos a suponer que un día te enfrentaste o tuviste un conflicto bélico o fronterizo con B, y entonces ves el enemigo forever y deseas el No, fin de B, y no. todo lo que venga de B, así no, sea su comercio o no. su ciencia, es Eso es, malo porque estuviste enfrentado con B. No. eso es Esto, propio de mentes tal primitivas. cual, Muy y voy a básico. decir esto que estamos viendo, y para los que nos escuchan y no ven las fotos, estamos viendo dos soldados compartiendo justamente en la tregua un cigarrillo, también se comentaba y se ven algunas imágenes, no sé, chocolates, comida, esas cosas que pudieron Mm. haber compartido, además de lo que mostramos de los partidos de fútbol, tiene que ver precisamente con eso, con no pensar siempre que el tipo, ¿entendés? No es que cuando se le acercó para No, prenderle un cigarrillo le puso una puñalada. no. Pero, a ver, déjame Es sumar una tanto más cosita a perdón. normal lo que ustedes están Tal cual. contando a que alguien, Sí. porque tuviste un conflicto alguna vez, después lo odie forever y te piense Pero, siempre que te está invadiendo, que te quiere, ¿no se entendés? pero déjame llevártelo al tema de Egipto e Israel. Mm. Israel le Sí. tomó toda una parte durante años del territorio de Egipto. Egipto durante años quiso eliminar a Israel con el criterio mononeuronal de las personas que dicen este tipo es mi enemigo de por vida. Sadat jamás podría haber tomado un avión a Tel Aviv en su momento. Claro. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y hoy Israel y Egipto son dos países que se necesitan mutuamente. Lo mismo aplica para Francia e Inglaterra, o Alemania y Claro. Francia. Lo que Alemania y pasa es que Francia. Alemania y Francia hay Alemania y en Francia que estas cada playas, cada tanto vuelve. Y pero sin embargo, claro, digo, pero sí, en estas playas hay una mirada de la historia tipo anteojito. Es muy básico lo nuestro, básico con B Sí. corta, bueno, de yo no di ningún vacuno. ejemplo, Guille, mira, estás Sí, sí. asumiendo. Ah, Yo, sí. yo dije la palabra A y B, no dije No, ningún sí, lo ejemplo. nuestro es muy básico, muy básico. Claro, Este, es la construcción de la guerra infantil, pero Pero tal heroica, cual. tal cual. gloriosa. Y no es así, es decir, eso es suponer que los soldados son muñequitos de goma, que donde yo lo pongo van a hacer lo que yo quiera. Y no es Y así. por siempre, y que no fueran personas Claro, y no tuvieran y comportamiento además, de individuo. además tiene otro valor. La guerra es un fenómeno entre naciones que en algún momento se hace necesaria para Claro. resolver un conflicto que no tiene ningún otro camino. Pero en ese contexto de resolver un conflicto, no tiene cabida ni la venganza ni el odio personal, Sí, ni sobre de los todo soldados, cuando se trata de vecinos. No claro, siempre pero se da, pero ni en el caso de los soldados, ni mucho menos en el caso de los dirigentes.
No, pero fíjate vos una cuestión, y también que tiene que ver con la historia no se puede cambiar. Yo recuerdo un líder de una fuerza de estas playas que hace muchos años atrás decidió cambiar la marcha Ituzaingó, que se toca cuando Era la marcha presidencial. Sí, la marcha presidencial, cambiarla porque estábamos en buenas relaciones con Brasil, sé lo que estoy diciendo, y la cambió por la marcha de San Lorenzo, tenía que tocarse la marcha de San Lorenzo. Entonces, un amigo mío, español, que estaba estudiando conmigo, me dijo, le expliqué por qué pasaba, y yo también dándole a entender que era una estupidez, y me dice, ¿y eso qué quiere decir? Dice, hombre, que ahora están ustedes en problemas con España. Pero vos te das cuenta el nivel de mononeuronalidad que tenés que tener para analizar, hacer las cosas. Bueno, sí, queridos compañeros, no sé si quieren agregar algo más o vamos cerrando este capítulo de hoy. Si están... No, yo diría que les vamos a dejar para cerrar un muy cortito video que ejemplifica esto que contamos y que le pone imagen. Para los que no, digamos, no están viendo en YouTube, sino en iVoox o en Spotify, lo pueden buscar, está lleno de este material. Y nada, deseándoles una muy feliz Navidad, que lo pasen muy bien. El próximo sábado es la última entrega de este año. Volvemos en febrero del año que viene con más historias bélicas. Y nada, yo les deseo muchas felicidades a ustedes dos, que para mí ha sido un lujo, pero enorme, compartir estas charlas. He aprendido increíblemente, han sido muy generosos ambos en tenerme la paciencia que me tienen, de las pavadas que pregunto. Y bueno, nada, yo por mí ya voy cerrando. Ok, feliz Navidad para todos y nos vemos en Año Nuevo. Discutiendo sobre comandantes de la historia y no nos vamos a poner de acuerdo. Ahí no habrá tregua, compañeros. No habrá tregua que valga. Un beso. Que tengan muchas felicidades todos. Cuídense. Chau, chau. Jenkins. Oakley. Knight. Ein Blitzer kommt! Ein Blitzer kommt! Jim? Jim! No, don't do it! Halt! Er ist nicht bewaffnet! Nein, Otto! Jim! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. Sie ist schön. Schön.
Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten.